Hola, bienvenidos a un episodio más de Metamorfosis, un podcast de Capullo. Y, a ver, este episodio me parece valiosísimo porque al final es un homenaje a todos los padres, eh, a los compañeros, ¿no? de vida de una familia, aprovechando que estamos justo en este mes que es el Día del Padre. Así que hoy vamos a hablar de la paternidad en general, que poco se habla, ¿no? Hay pocos espacios y pocos foros para hablar de eso. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Sonia, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Gracias por... Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Nos encanta que estés acá con nosotros, que nos estés acompañando. Y a ver, les voy a platicar un poquitito de él. Ahorita él igual se va como a presentar. Él es el empresario de la educación y del deporte, pero además empezó a involucrarse con el tema justo de la paternidad, ¿no? Él tiene un podcast que justamente habla de estos temas, de la crianza, desde la perspectiva de los padres. Pero bueno, cuéntanos de ti, cuéntanos un poquito de ti, de cómo empezaste estos proyectos y ahorita nos arrancamos con la plática. Va, perfecto. Pues bueno, tengo 34 años, soy padre de 2 niñas, la más grande tiene 4 años, la más chiquita tiene 1 año, estoy casado hace 4 años y bueno, pues ha sido una aventura padrísima esto de la paternidad. Y en la parte de empresario llevo ya más de 8 años trabajando con niñas y con niños en el deporte. Primero empecé con el deporte y ahora otra vez también en la educación académica. Entonces, pues se empatan muy padre estos temas, ¿no? Porque me toca cuidar a los hijos de otras personas y ahorita pues tomo muchísimo de eso para la crianza de mis hijas, ¿no? Y algo que también para mí es muy valioso de cómo llevamos las cosas en la empresa es que las lecciones que reciben mis hijas son las mismas lecciones que reciben los hijos de nuestros clientes, ¿no? Por así decirlo, nuestros alumnos. Entonces, para mí es muy importante ser muy congruente en las cosas que transmitimos a los niños, pues hay que vivirlas, ¿no? Y no hay que hacer diferencia entre nuestros hijos y los de los demás. Hay que ser parejos porque pues para cambiar el mundo, o ya no sé si es cambiarlo o salvarlo, pues sí necesitamos poner las pilas en muchísimos sentidos, ¿no? Claro. De hecho, a ver, justo en nuestra cortinilla del podcast, un poco hacemos mención a eso, ¿no? Que los verdaderos superhéroes son los papás y las mamás, ¿no? Que hacen justo estos pequeños cambios y que impactan de una manera muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenido. Si alguien quiere encontrarte, ¿dónde puede encontrarte? ¿Dónde puede escucharte? Mira, estoy en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok como _superpapá01. Okay. Y en Spotify, YouTube, estoy como Superpapás. Ok, perfecto. Y bueno, ahí hablo pues de todo esto, ¿no? De valores, de ser buenos ejemplos para nuestros niños, de mejorar la sociedad, hablo mucho de educación, hablo mucho de deporte. Entonces, la verdad es que para todos los papás y las mamás es información muy valiosa que viene de mi experiencia, ¿no? No solamente como papá, sino como profesional. Tratamos cada año con más de 500 niñas y niños. Entonces, pues la verdad es que soy muy afortunado de tener un asiento en primera fila, no solamente como papá, sino como profesional. Entonces, hay muchísimas lecciones muy valiosas. Hay para todos los gustos, hay para todas las actividades, para todos los temas, y creo que van a encontrar cosas muy valiosas ahí. Ok. Hablemos de ese proyecto, ¿no? Porque tú tienes trabajando con niños, mencionaste que ya como unos 8 años, quizás un poco más. Pero ¿cómo abriste este proyecto de Superpapá? ¿No? O sea, porque es diferente el tema de la escuela a pues ya poder hablar
desde tu punto personal, desde compartir cosas. ¿Cómo surge este proyecto? Pues mira, son diferentes, pero van de la mano, ¿no? O sea, creo que la mayor motivación que encontré en este proyecto, además de mis hijas, obviamente, pues son todos mis alumnos, ¿no? Me preocupa mucho el futuro que les va a tocar, ¿no? Vemos las cosas complicándose cada vez más en todos los sentidos. Creo que esta es la época más peligrosa para ser un niño y un adolescente, ¿no? Hay muchísimos peligros acechándolos, la sociedad en general creo que está perdiendo muchos valores y pues sinceramente dije, tenemos que pelear no solamente con los niños, no solamente en el frente de los niños, sino también con los papás, ¿no? A mí, cuando abrí la academia de fútbol, que fue mi primer empresa relacionada a la educación, estaba obsesionado con formar a los niños con valores, hacerlos educados, respetuosos, que fueran buenos compañeros, que fueran alegres. Y al muy poco tiempo me di cuenta que ellos son así, ¿no? O sea, los niños son buenos por naturaleza, son alegres, están llenos de sueños y no sé en qué momento, es lo que estoy tratando de averiguar con este proyecto, en qué momento es que los perdemos, ¿no? En qué momento un niño alegre, lleno de sueños, lleno de ilusiones, se convierte en un adolescente con problemas emocionales, con malos hábitos, malas costumbres, que pasa toda su vida encerrado en un cuarto. Y pues mis principales sospechosos son los papás, ¿no? Ok. Pues hay que decidir, pues pelear también de ese frente, compartir con los papás las experiencias que yo he tenido en estos 8 años y que pues soy muy privilegiado de tener, ¿no? Lo veo también como papá, no es fácil ser papá, es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Y pues tenemos que agarrar información de todos lados, ¿no? Creo que es invariablemente todo el conocimiento que adquieras, hay un tema esencial de prueba y error, ¿no? Entonces trato de darle a los papás estas herramientas que les permitan mejorar como personas y como papás, ¿no? Creo que llegarle a los niños, llegarle a tus hijos, es mucho más fácil llegándote primero a ti mismo, ¿no? Construyendo tu mejor versión, siendo una persona de valores, una persona disciplinada. Así es mucho más fácil que tus hijos crezcan de la misma manera, ¿no? Porque tenemos una sociedad que le exige mucho a los niños, pero no se le exige mucho a los adultos. Entonces, claro, eso es parte de lo que quiero cambiar. Ok. Que de hecho, pensando como en estas herramientas, pues Capullo es un gran aliado, ¿no? Para los que no nos conozcan y que quizás nos conozcan a través de ti. Capullo, que se escribe con K y con Y, capullo.mx, es justamente una plataforma donde se pueden encontrar como muchas herramientas como de crianza en general, donde se hablan de múltiples temas que pueden ser como buenos aliados en esto, ¿no? Y que va dirigido justamente a todos los papás y a todas las mamás. Porque coincido contigo, ¿no? O sea, los niños son lo máximo, son increíbles, son buenos, son alegres, son entusiastas. Quizás es como llevar a los padres de la mano para como poder construir, ¿no? Y a ver, a mí me gustaría hablar como de ti, ¿sabes? O sea, de ti y quizás de la paternidad, porque se habla tanto de la maternidad, ¿no? Se habla tanto de cómo puede ser y que para cada quien es distinto, me queda claro, pero cómo es una mamá en la parte cuando está embarazada y cuando nace su hijo, o su hija, ¿no? Y el posparto, y las hormonas, y el no dormir, y el amamantar, y los hombres lo viven desde otro lugar completamente, ¿no? Claro, son procesos completamente diferentes. Son otras cosas, ¿no? Me gustaría que habláramos de esto, porque creo que, o sea, quiero darle voz al tema de la paternidad, vivido obviamente por un padre de familia, ¿sabes? Entonces, platícame un poco esto, o sea, o sea, que los otros padres pudieran como enterarse un poco de cómo va, o quizás identificarse y que digan, va, o sea, no solamente me pasa a mí que
te voy a poner un ejemplo, ¿no? No solamente me pasa a mí que quizás, pues mi hijo a veces prefiere irse más con su mamá que con su papá, ¿no? Por un decir, ¿no? O sea, ¿cómo se vive la paternidad? Pues mira, vámonos por el principio, ¿no? Siempre digo que la paternidad es algo completamente opuesto a la maternidad en muchos aspectos, ¿no? Porque pues tenemos diferentes roles, tenemos diferentes funciones. De entrada creo que la maternidad empieza mucho antes que la paternidad, ¿no? La maternidad genera un vínculo inmediato con la mamá desde el embarazo. Y es algo que a los papás nos cuesta mucho, ¿no? Como que esa parte nos falta y siempre escuchas las historias, ¿no? A mí me pasó con mi esposa que me decía, ¿cómo te imaginas a nuestra hija, ¿no? Cuando iban a ser la primera? Y yo me quedaba de, pues así como nosotros, ¿no? O sea, como que es muy difícil para nosotros como papás ponerle cara, como imaginarnos a nuestros hijos, porque nos falta ese vínculo físico que sí tienen las mamás, ¿no? Entonces, es diferente, pero todo cambia la primera vez que cargas a tus hijos, ¿no? Para mí, híjole, eso despertó algo en mí que no te puedo escribir, o sea, ese instinto paterno de protección, de servir a mi familia, de estar siempre con ellos, se me despertó de inmediato, ¿no? Siempre fui alguien que disfruté mucho de convivir con niños, siempre el que traía a los sobrinos para todos lados. En mi trabajo disfruto muchísimo de convivir con niños, pero cuando tienes a la tuya en brazos, o sea, es una sensación, se mezclan todos los sentimientos, ¿no? Amor, entrega, preocupación, o sea, te empiezan a preocupar cosas que jamás en la vida te habían preocupado. Y pues sobre todo en mi caso particular, que sí tengo como, pues te digo, ese instinto de protector, pues sí fue como de mi vida, por lo menos los siguientes 18 años de mi vida, van a estar dedicados a proteger a mi familia, ¿no? A proveerlos, a cuidarlos, a estar ahí, ¿no? Porque no nada más es el tema educativo o económico, ¿no? Es estar ahí, es estar presente emocionalmente, es, como te dije, siempre digo, ser un buen ejemplo para ellos. Si ellos te ven bien, pues va a ser más fácil que ellos estén bien, ¿no? Entonces, desde esas primeras semanas, pues empezó un cambio completamente radical en mi vida, ¿no? Yo antes pues batallaba mucho con el sobrepeso, tenía malos hábitos, dormía mal, no sé, siento que no estaba en la mejor versión de mí mismo. Okay. Y la llegada de mis hijas y bueno, junto a mi esposa, que también ella fue valiosísima en este cambio. Mi esposa es alguien pues de muchas rutinas, de mucha disciplina. Entonces, pues me tocó nada más seguirla, ¿no? Ella me puso un buen ejemplo a mí y empecé a cambiar muchísimo, ¿no? Empecé a hacer mucho más ejercicio, empecé a llevar hábitos más saludables. Cualquier mal hábito, cualquier vicio lo dejé por completo. O sea, yo antes tomaba eventualmente, también fumaba cigarro y dejé de hacerlo. O sea, porque pues, no es lo que le quiero transmitir a mis hijas, ¿no? Entonces creo que como papá es muy importante entender cuál es nuestra función, ¿no? Creo que antes que nada debemos ser protectores, guías, líderes en la familia, ¿no? Para nuestros hijos, y compartimos el liderazgo en muchas cosas con nuestra esposa, y nuestra esposa es la líder en otros temas, pero para mí sí es muy importante que el papá entienda cuál es su responsabilidad, porque cuando tienes hijos, y es algo que me pesa mucho que no pase en la sociedad, cuando tienes hijos, pues se entiende implícitamente que van a ser tu prioridad, ¿no? Que te vas a ser responsable de ellos, que vas a estar ahí para ellos. Y cuando te das cuenta de los índices de casas sin papá que hay en nuestro país, cuando te das cuenta de las tasas de alcoholismo que hay en los hombres, en los padres, cuando te das cuenta de la violencia que los hombres ejercen a la mujer, te das cuenta que vivimos en un mundo lleno de problemas causados por los hombres. Y es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación resolverlos. Y quiero formar parte de eso, ¿no? De esa campaña de concientización de que los hombres nos estamos quedando atrás, nos hemos quedado atrás, pero desde hace décadas llevamos generación tras generación tras generación de mediocridad en muchos sentidos al ejercer nuestra paternidad, ¿no? Entonces,
cuando hice este cambio radical en mi vida, me di cuenta de todo lo mal que estaba haciendo, ¿no? Yo decía, es que ¿cómo es posible que voy a estar ahí borracho, diciendo tonterías, o fumándome un cigarro, o levantándome tardísimo, si mis hijas me están viendo, ¿no? O algo que todos hacemos, está en el celular, ¿no? O sea, está en el celular, es algo que le hace mucho daño a nuestras familias, ¿no? Y no siempre es malo, ¿no? Yo usaba el celular antes para leer, ¿no? Yo leo mucho y lo usaba para leer, pero ¿cómo mis hijas pueden diferenciar si estoy perdiendo el tiempo en TikTok o si estoy leyendo un libro? Entonces decidí, por ejemplo, hacer ese cambio. Dije, ya no voy a leer más libros digitales, que es lo más cómodo y práctico del mundo, y ahora voy a leer libros físicos para que mis hijas vean, que ellas sepan claramente que si voltean y ven a su papá con un libro, saben perfectamente lo que están haciendo, ¿no? No que volteen, ven a su papá en el celular y digan, híjole, ¿qué estará haciendo? ¿No? Entonces, son cosas muy, muy importantes, ¿no? Y yo me quedaba pensando como, me parece que hay muchos padres hoy en día que tal vez quisieran hacerlo diferente, pero que justo no tienen una referencia de cómo hacerlo, ¿no? Porque quizás sus padres, pues, no estaban tan involucrados, ¿no? Por no decir que a lo mejor algunos tenían, abusaban del alcohol o de otras cosas, o eran violentos. Los índices te dicen que la mayoría de las familias venían con un papá disfuncional. O no presente o disfuncional. Eso dicen las estadísticas. Y es impresionante, ¿no? Y entonces quizás muchos hombres quieren hacerlo diferente, pero tampoco saben dónde buscarlo o cómo hacerlo, ¿no? Porque sus propias referencias, pues no son los modelos que ellos quieren imitar. Entonces está buenísimo que podamos tener como esta conversación y que podamos hablar de estas cosas y que existan espacios como Capullo o como todo el proyecto que tú estás haciendo, porque de ahí los padres pueden pues al menos quizás hacerse ciertos cuestionamientos que los lleven, esperemos, a cambios más importantes, ¿no? Claro, porque mira, parece increíble, pero ahora que estoy en este proyecto de redes sociales, que estoy tratando de motivar a los papás, ¿no? Ese es mi estilo, trato de ser un motivante para empezar a jalar gente a la solución, ¿no? Tenemos un problema así de grande y tenemos así de poquitos tratando de solucionarlo, ¿no? Todos los hombres en internet están hablando de negocios, están hablando de ejercicio, están hablando de alcohol, están hablando de mujeres. O sea, creo que es muy triste ver cómo las mujeres sí han hecho muchísimo en redes sociales por mejorar la educación. Vemos que hay infinidad de proyectos de mujeres y es algo padrísimo, pero ves el de los hombres y no somos muchos, ¿no? Yo apenas voy empezando, tengo 2 meses, pero pues hay una investigación muy grande detrás y veo que no hay muchos, ¿no? No hay muchos a quien seguir, no hay muchos a quien copiarle, ni siquiera, somos muy poquitos y es increíble, pero a los hombres creo que nos falta ese chip, ¿no? De decir, lo más importante es lo que pasa en mi casa, deja tú el coche que traigo, deja tú mi trabajo, nuestro legado son nuestros hijos, nos estamos preocupando por qué cosas materiales le vamos a dejar a nuestros hijos y no estamos preocupados por qué cosas emocionales les vamos a dejar a nuestros hijos. Las materiales se las pueden conseguir ellos solitos si les damos lo emocional. Entonces, eso es lo primordial. Totalmente. Oye, y continuemos hablando como este tema de la paternidad, ¿no? Porque como concepto suena increíble, ¿no? Pero ¿cómo se hace? O qué desafíos hay, ¿no? O cómo cambia la familia, porque yo te puedo decir, al menos como de experiencia personal, que al tener a mi hijo, pues evidentemente toda la dinámica familiar cambia, ¿no? Entonces, y en la mayoría de los casos, pues hay, al menos al inicio, pues
no sé si un vínculo, pero al menos más frecuencia entre la mamá y el bebé, simplemente por el hecho de que las mamás amamantamos, ¿no? Y quizás muchos de los padres pueden sentirse desplazados, por ejemplo. Es decir, toda esta parte suena como muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿No? Claro, ¿cómo se trabaja? Ajá, pues mira, lo principal es tener disposición, ¿no? Estar ahí. Hay cosas que son entre el bebé y la mamá y que no podemos evitarlo, ¿no? O sea, son vínculos naturales que van a tener ellos en diferentes etapas, pero también hay vínculos muy importantes que le puede dar el papá a los hijos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es, lejos de sentirnos desmotivados o de cierta manera apartados, hay que entender que hay cosas también esperándonos a nosotros, ¿no? Conforme van creciendo los niños, van cambiando las dinámicas, el papá puede tomar una figura padrísima en la niñez, ¿no? Puede ser un superpapá, un superhéroe, o puede ser un supervillano. Entonces, creo que no hay que tenerle recelo a la mamá ni de sentirse, ay, me están desplazando, sino esperar nuestra oportunidad, apoyar, estar ahí, ser empáticos, porque el hecho de que sea una actividad de la mamá y del bebé no quiere decir que no pueda estar ahí apoyando, ¿no? Y estar dispuesto a ayudar en lo que se necesite. Y en mi caso particular, el tema del matrimonio, de las rutinas, de la llegada de los bebés, la verdad es que eso a mi esposa y a mí nos unió muchísimo más, ¿no? Creo que de cierta manera hasta nos hizo más fácil la vida, porque pues con los bebés llegan rutinas, con los bebés llegan, pues para nosotros eran sueños cumplidos, ¿no? Siempre quisimos tener hijos, ese era nuestro plan. Ella tiene, al igual que yo, un instinto materno muy fuerte. Entonces, para nosotros tuvimos mucha suerte, porque sé que no son todos los casos, sé que muchas veces es abrumador y de repente te sacan de tus rutinas y de repente pues ya estás peleando con los bebés por la atención de la mamá, pero en nuestro caso no fue así. Creo que nos unió, nos hizo la vida mucho más bonita, mucho más padre, pero también es muy importante lo que cambiamos, ¿no? O sea, los dos teníamos algunos hábitos, o sea, teníamos muchas cosas que de cierta manera iban a ser un freno para ser buenos padres, ¿no? Y los dos decidimos dejar, por ejemplo, ese tema del cigarro, reforzar las rutinas, hacer más ejercicio. O sea, los dos decidimos en conjunto ir por ese camino y eso fue lo que hizo que fuera tan fácil, ¿no? La paternidad y la maternidad en su caso. El cambiar esas rutinas que podrían ser incompatibles, porque si estás muy acostumbrado a salir de fiestas, si estás muy acostumbrado a emborracharte, a estar crudo, si estás muy acostumbrado a estar viendo la televisión todo el día, pues la llegada de un bebé va a ser un tren que te atropelle a toda velocidad. Hay hábitos que son incompatibles con ser buenos padres, ¿no? Entonces, sí hago énfasis en eso, en los papás, en los que están por ser papás o los que ya son, que sean muy objetivos en qué cosas tienen que cambiar para lograr alcanzar su máximo potencial como papás. Hay cosas que simplemente tienes que dejar de hacer. Quizás ponerle pausa, quizás dejarlos por completo, pero pensar que puedes seguir con tu vida como antes de que llegaran los hijos es algo sin sentido. Ok, buenísimo. A ver, o sea, yo creo que gran parte de los aprendizajes, más allá de la teoría, es de cómo se manejan ciertas cosas que nos van pasando, ¿no? Porque en la teoría todo suena muy bonito, pero en el día a día quizás no se traduce de esa manera, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras algún caso en el que quizás a pesar de toda esta estructura que tienen y de todas estas rutinas que tienen, pues las cosas no salieron como tú esperabas. Uh-huh. ¿Cómo lo manejaste? Pues mira, sí, quiero tocar antes el punto de la teoría porque creo que es súper importante comentar este punto. Hay que seguir nuestro instinto, ¿no? Porque el mundo está saturado de información, de teoría y de gurús con respecto a la crianza, ¿no? Así como hay gurús de los negocios que te dicen 5 tips para ser millonario y que son ridículos, también pasa lo mismo con la crianza,
¿no? Hay que tener mucho cuidado y mucho criterio para ver y no clavarse. Qué contenido se consume, ¿no? Y qué te funciona. Porque quizás Claro. el contenido está bueno y si es una persona preparada, pero no es algo que le funciona a tu familia, ¿no? No son recetas de cocina. Claro, y tienes que ser fiel a tu estilo, ¿no? Yo siempre digo, cualquier estilo que tengas de crianza, mientras sea proactiva, presente, está perfecto, ¿no? Sigue por ese camino porque a final de cuentas tu paternidad tiene que estar ligada a tu personalidad. Y si tu personalidad es incompatible con cierta teoría y tú te clavas en eso y es que la gurú dice y es que el gurú dice, creo que vas a encontrar mucha frustración y mucho confundimiento en el camino, ¿no? Creo que tienes que seguir tu instinto, sí leer, sí informarte, por supuesto, pero también filtrar muchísimo, ¿no? Estamos en un mundo de especialistas teóricos, ¿no? Y cero especialistas prácticos. Está la persona que te da miles de recomendaciones sobre los niños y se basa en nada, ¿no? Nunca han trabajado con niños, nunca entienden a los niños. O sea, eso es lo que a mí me preocupa cuando he leído libros de paternidad, porque he leído muchísimo al respecto. Al día de hoy les puedo decir que no recomendaría ninguno. Creo que debo de dejar que los papás busquen qué es lo que les llama la atención y que prueben, ¿no? Porque recomendar libros de paternidad se me hace, híjole, como que un arma de doble filo, porque puede no encajar en tu personalidad, ¿no? Entonces sí le digo a todos los papás que sigan su instinto, que no sigan a todos los especialistas ni a los gurús de nada, ni de crianza ni de nada, ¿no? Este es un camino que tienes que recorrer de cierta manera solo, viendo los anuncios en el camino, pero no puedes seguir el camino que te dicen todos, ¿no? Tienes que seguir tu propio camino, educarte, informarte, pero siempre adaptarlo a lo que te gusta, ¿no? Y lo segundo que me comentabas, que era lo de qué cosas no nos han funcionado, ¿no? Por ejemplo, de los hábitos que traíamos mi esposa y yo marcadísimos, era la comida, ¿no? De repente, sí, los fines de semana comíamos mal, somos mucho de comer papitas, de comer dulces, chocolates, helado, y esto cambió lógicamente con la llegada de nuestra hija mayor, pero conforme se fue haciendo más grande, pues ya empezó a ver lo que comíamos nosotros, ¿no? Y aunque para nosotros era algo de fin de semana, o sea, porque de lunes a viernes comemos súper bien, cuidamos muchísimo nuestra alimentación, tratamos de comer variado, pero el fin de semana llegaba el descontrol total, ¿no? Entonces, eso no le funcionó a mi hija, ¿no? Mi hija tiene 4 años y el momento en que tú tratas de explicarle un concepto de adultos, que eso es lo que muchas veces pasa con los gurús te dicen, aplicado a los adultos tiene mucho sentido, pero a los niños no. Entonces, cuando tú le quieres explicar a una niña de 4 años, oye, mi amor, la comida chatarra es para el fin de semana y entre semana es comer bien, ella te va a decir qué diferencia hay entre lunes y sábado, ¿no? O sea, son conceptos es un concepto muy abstracto, por supuesto. Exacto. Entonces, creo que ahí fallamos, ¿no? Tanto mi esposa como yo, en creer que eso iba a poder aplicar también a nuestra hija, ¿no? Entonces, el momento en que tú le das a un niño el fin de semana las papitas, los chocolates, la comida chatarra, pues para ellos es muy difícil apreciar la comida saludable, ¿no? Yo creo que uno de los mayores peligros que tenemos que cuidar los papás hacia nuestros hijos es el tema de la alimentación, ¿no? La alimentación está en dos extremos, la comida saludable, que muy pocos crecimos comiéndola. Yo no crecí comiendo comida saludable, la conocí ya hasta muy grande, y la comida chatarra, ¿no? Que la comida chatarra está hecha en laboratorios por científicos, o sea, está diseñada para causarte una adicción. Entonces, el momento que tú le dices a un niño, oye, compara una manzana con unas papitas, es una competencia imposible, ¿no? Entonces, de cierta manera, destruimos su criterio, destruimos su paladar, y el momento en que le quieres dar el pescadito con verduras, a los niños ya es imposible, ¿no? Entonces, algo que yo hubiera hecho diferente, sinceramente, es el tema de la alimentación. Deberíamos haberle limitado mucho más, porque tampoco creo que limitar al 100 sea bueno, pero sí debimos haber limitado muchísimo más el consumo de comida chatarra, de azúcar, de grasa,
sobre todo en mi hija mayor, porque la chiquita todavía pues, tiene un año, ¿no? Ella todavía no pasa por eso y es algo que queremos hacer diferente con ella. Okay. Pero el más grande sí sufre, ¿no? O sea, sí pobrecita, quiere comer papas, quiere comer chocolates y limitárselo es difícil, ¿no? También cuando cometes un error, y esto es algo muy importante que lo he visto tanto en casa como de manera profesional, cuando tú como papá cometes un error, la solución de ese error no siempre puede ser drástica, no siempre puede ser hasta aquí llegamos, ¿no? Muchas veces tiene que irse aclimatándose, tiene que ir dosificando esa solución, porque algo que le hace mucho daño a los niños son cambios bruscos, ¿no? A ellos les gusta, son personas de rutinas, son personas de costumbres, son personas de hábitos, y cambiárselos puede ser difícil, ¿no? Tanto física como emocionalmente, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de mejorar lo que comemos nosotros, ya incluyendo el fin de semana, y lo que mi hija debe de comer, ¿no? Ok. ¿Cuál crees que fue como un caso de éxito, tal vez, ¿no? Dentro de... Pues mira, sí es una súper recomendación para todos los papás. Los niños necesitan límites y necesitan una autoridad clara en sus papás, ¿no? Y esto aplica también al trabajo, ¿no? Como te platiqué, tengo una academia de fútbol, trabajamos también con niños en una academia de pádel, en un kinder, o sea, trabajamos con suficientes niños todos los días como para darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos han hecho diferentes, porque son referentes por lo menos en el deporte, que son los negocios que más tiempo llevan. Y lo que hemos hecho diferente y lo que yo he hecho diferente, copiado de mi trabajo, es los límites y la autoridad, ¿no? Vemos muchas veces niños que tienen pues temas emocionales, tienen mucha ansiedad, porque los papás le dan la autoridad, ¿no? El niño decide qué comer, qué ver, a qué hora dormir, qué ponerse, o sea, tenemos que irles permitiendo obviamente desarrollar un criterio, pero tiene que ir dosificado conforme la edad, ¿no? El momento en que a un niño de 4 años pues lo dejas ver tele todo el día o le das la opción de qué quiere hacer, pues él va a ver tele, ¿no? O sea, ahorita iremos al tema de las pantallas, que es algo muy grave, pero los niños necesitan que nosotros seamos como eso, como en un carril de boliche, somos las paredes que evitan que cuando son chiquitos se vaya la pelota por el carril, ¿no? Nosotros somos esas barreras, tanto los papás como los profesionales de la educación, que tenemos la obligación de evitar que los niños se nos vayan por los lados, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos sepan dónde están los límites, ¿no? Ponerlos desde chiquitos. Sí te diría que de mi parte soy duro en ese sentido, ¿no? Porque entiendo la importancia de los límites y entiendo los peligros de crecer sin límites, ¿no? Un niño sin límites se vuelve un adolescente presa de todos los peligros de este mundo, ¿no? Tienen que tener muy marcados los límites los niños desde chiquitos. Y segundo, la autoridad, ¿no? Es una obligación de los papás ser la autoridad en la casa, ¿no? Creo que muchas veces los papás se evitan muchos problemas con los hijos, muchos gritos, muchas peleas, muchos berrinches, por ese miedo a desgastar su relación con los niños, ¿no? Pero es nuestra obligación. Creo que de nuestras principales obligaciones como papás es ser autoridades claras en los niños. De esa manera pueden crecer de una manera mucho más saludable, ¿no? Porque si el niño tiene que tomar las decisiones, pues eso le provoca muchos temas emocionales, ¿no? El niño no sabe qué tiene que comer la familia, el niño no sabe a qué horas tiene que ir a dormir, el niño no tiene conciencia de lo que le puede hacer daño estar viendo una pantalla, ¿no? Para eso debería de tener a sus papás. Por supuesto. Ok. Perfecto. Vamos a empezar a cerrar. Así que te preguntaría, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? O sea, imagínate que alguien pusiera el podcast en este momento. ¿Qué cosa poderosa te gustaría como dejar, transmitir?
Pues mira, creo que es una frase que es cliché, que creo que todos crecimos con ella, que todos escuchamos. Queremos un mundo mejor, ¿no? Todos queremos vivir en un mundo mejor, en un mundo sin tanta violencia, en un mundo sin tanta hambre, en un mundo sin tantas carencias, ¿no? Y siempre queremos dejarle esa responsabilidad a los niños, ¿no? Siempre decimos, está en los niños, está en los niños, está en los niños. Y la realidad es que no está en los niños, está en los adultos, porque nosotros somos los responsables de formar a esta generación de niños como personas de bien. Si nosotros no estamos en una buena versión, si nosotros no somos buenos guías, buenos ejemplos, va a ser imposible por eso no llega ese mundo mejor con el que todos soñamos. Creo que mi bisabuelita soñaba con un mundo mejor. ¿Por qué no ha llegado? Porque estamos esperando a que lo traigan los niños y no lo van a traer ellos, lo tenemos que construir los adultos y tenemos que heredárselo a los niños y los niños tienen que saber cómo cuidar ese mundo mejor, ¿no? Y viene relacionado en todos los ámbitos, ¿no? La salud física, la salud emocional, la salud espiritual, ¿no? Creo que hay tantas cosas que hemos dejado o quedamos por sentadas, ¿no? ¿Cuántos jóvenes saben cambiar una llanta? ¿Cuántos jóvenes saben cambiar un foco? Pero de redes sociales, lo saben todo, ¿no? Entonces creo que es nuestro trabajo como papás ser esos guías, ser esos intérpretes del mundo. Creo que ese es el gran reto de ser papá, ¿no? Tienes que mejorar constantemente. La versión de mí de hace 4 años ya no le sirve a mis hijos. Tiene que ser una versión actualizada, tiene que ser una versión mejorada, tiene que ser una versión más completa, con más valores. Eso es lo que van necesitando nuestros niños, porque si no, yo siempre soy muy fatalista, les digo, no veo cómo esto sea sostenible a 20 años. Cuando tú ves los índices que te platiqué hace ratito, cuando ves la tasa de fertilidad, a los jóvenes les está costando mucho trabajo embarazarse, derivado de sus hábitos, la salud emocional, las enfermedades mentales ya están atacando a los niños, ya están atacando a los adolescentes. O sea, vivimos en un mundo de verdad que se está yendo por el traste, ¿no? Y creo que, como te dije al principio, este mundo lleno de problemas está causado por los hombres, ¿no? O sea, nosotros somos los que casi manejamos la política, nosotros somos los que hacemos las guerras, nosotros, la violencia a la mujer, del hombre hacia la mujer, no se compara con la violencia de la mujer al hombre, ¿no? A mí me da mucha risa que hay cínicos que dicen, no, a los hombres también nos matan. Y yo digo, sí, pero ¿en qué proporción? ¿No? Entonces, mientras los hombres no seamos conscientes del gran daño que le hemos hecho a este mundo, no vamos a salir adelante. Por eso hago tanto énfasis en mejorar como hombres, porque para mejorar el mundo, para mejorar a los niños, tienes que mejorar tú. Si tú no eres una persona saludable, con buenos hábitos, si tú no eres alguien que sirve a la sociedad, que es útil para la sociedad, pues entonces nuestras tataranietas van a seguir pensando en un mundo mejor y esperándolo, ¿no? Tenemos que ser esa generación que diga, hasta aquí, ya no podemos más. Si queremos salvar al mundo, si queremos salvar a nuestros niños, si queremos que las cosas bonitas que vivimos y las cosas feas que vivimos, evitárselas, si queremos eso, tenemos ya el tiempo encima. O sea, claro, esto tendría que haber pasado hace muchos años. Entonces, eso sería lo último, ¿no? Hay que mejorar, hay que entender que la mejor versión de ti mismo está muy lejos de llegar. Tienes que mejorar cada día, cada semana, cada año. O sea, eso es lo que para mí representa ser un gran padre, no ser un super padre. No significa ser perfecto, significa siempre querer y siempre mejorar. Está increíble, y está increíble que lo prediques con el ejemplo, ¿no? Eso está de admirarse. Muchas gracias. Te agradezco. Oye, sé que hace rato dijiste que no te gusta recomendar como muchos libros, pero ¿hay algo que sí te gustaría recomendar acerca de este tema? ¿Alguna serie, algún artículo?
no sé, o no. Mira, les voy a platicar de los últimos 2 libros que leí. Leí The Parenting Map, que es de la doctora Shefali, y leí Porque lo mando yo. Creo que se llama Porque lo mando yo o Porque yo lo digo. Pero son así dos potencias que se enfrentan, porque uno habla como de ser súper respetuoso con los niños, de negociar con ellos, de no imponerles nada, de compartir la autoridad, y el otro habla precisamente de ser una autoridad clara, ser firme, como lo dice el libro, porque yo lo digo, ¿no? Entonces, los dos tienen cosas buenísimas. Yo te podría decir que me voy un poquito más hacia el lado duro de la crianza. Creo que conforme son chiquitos los niños hay que ser muy duros y hay que ir soltando, ¿no? Conforme van creciendo. Tampoco puedes tener un adolescente sometido a tu voluntad porque no es sostenible, ¿no? Tienes que ir soltando, pero en las primeras etapas de la infancia, que es donde estoy yo con mis hijas, sí les recomiendo más este libro, ¿no? Lean los dos porque de los dos pueden encontrar una combinación muy padre. Y sobre todo posturas radicales, ¿no? Ver cómo piensan 2 autores completamente diferentes. Y los que sí les quiero recomendar son para papás, ¿no? No son de crianza en específico, son de papás. El primero es El Club de las 5 AM, que es un libro súper conocido de crecimiento personal. Es un libro que yo leí justo en esas primeras semanas que llegó mi primera hija, que me ayudó muchísimo a cambiar, ¿no? Te enseña a valorar las cosas, a quererte a ti mismo, pues a predicar con el ejemplo. O sea, ese libro para mí tiene lecciones padrísimas para cualquier persona. Y el segundo, que también me encanta, que quizás creo que es mi libro favorito, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Uh-huh. Es un libro padrísimo, lo escribió creo que en 1934, pero creo que está más vigente que nunca, ¿no? Porque no te habla de manipulación, ¿no? Creo que el título no le hace justicia, te habla más sobre ser empático, sobre escuchar a los demás, sobre ponerte del otro lado de la situación, o ser agradecido. O sea, tiene muchísimas lecciones para cualquier persona que le van a ayudar muchísimo, y también en temas de crianza, ¿no? Porque todas esas lecciones las tienes que aprender, traducir y enseñárselas a tus hijos, ¿no? Está, por ejemplo, hay 2 que me encantan, que una dice, aprende a pedir perdón, ¿no? Lógico, ¿no? Un niño que no sabe pedir perdón va a sufrir mucho, ¿no? Y la segunda es, la mejor manera de ganar una discusión es evitándola, ¿no? Entonces son este tipo de reglas cortas que traen una sabiduría detrás que son valiosísimas para los niños. No es un libro para niños, no es un libro de crianza, pero es un libro que si como papá entiendes y estudias, te puede dar muchísimas lecciones para heredarle a tus hijos. Eso sí se los recomiendo. De crianza no, porque si no luego dicen, ya recomendó el de crianza respetuosa, o ya recomendó el de ser duro y dar nalgadas, ¿no? Como les dije, lo que a cada papá le acomode, lo que los haga sentir plenos como papás, hagan eso, infórmense y hagan eso, pero no quiero recomendar ningún estilo de crianza per se, sino más mejorar tú como papá, ¿no? Porque esa sí es algo que viví, sí es algo que practiqué, y el mejorar como papá es lo más importante para tus hijos. Buenísimo, pues muchas gracias por acompañarnos. Me encantó platicar contigo y poder tener una visión, ¿no? Desde el lado de la paternidad. Así que, pues muchas gracias a todos también por escucharnos. Recuerden escuchar el podcast de Metamorfosis y el de Superpapá. Sí, el de Superpapá. Superpapás, más bien, Superpapás. Seguirnos en todas nuestras redes, capullo.mx. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por invitarme y bueno, un saludo a todos. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Gracias, adiós. Bye.